somos la radio, hacemos el corte. Ese estadio, del cual ya compartimos varias imágenes en la previa, el estadio de Atlético Las Palmas, del Club Atlético Las Palmas, ubicado en el barrio de Las Palmas, en el viejo camino a La Calera, en la ciudad de Córdoba, presentaba muy poco público. Lunes por la tarde, si bien feriado administrativo en Córdoba, hizo que muy poca gente esté en la cancha para observar este encuentro entre el conjunto local, al que veíamos ingresar vestido predominantemente de color azul, frente a Atlético San Jorge con su casaca alternativa mayormente color blanco. Les decía, este Atlético Las Palmas, que tiene a Juan Carlos Olave, el arquero de Belgrano de Córdoba, como uno de los referentes. De hecho, estaba en la cancha el arquero del conjunto celeste, acaso aprovechando el lunes y en la previa a lo que es el inicio del torneo de primera división del fútbol argentino. Saludo olímpico y protagonistas que ya mismo recorremos: José Díaz, árbitro principal, Claudio Chávez e Ignacio Bustos, los asistentes, todos ellos de Villa María. Del lado de Atlético San Jorge, Gustavo Raggio repetía la formación, repetía el equipo titular que había igualado agónicamente ante General Paz Juniors en el Parque 23 de junio, los mismos 11 para el equipo de Gustavo Raggio. Mientras que del lado de Atlético Las Palmas había planteado dos cambios. Héctor Chazarreta, una de las verdaderas glorias del fútbol cordobés, con pasado como entrenador, por ejemplo, en Talleres de Córdoba, pero además con una larga trayectoria futbolística, planteaba dos variantes. Aquí vemos cómo Raggio le daba alguna indicación a Mauro Albertengo. Les decía, Chazarreta dispuso el ingreso de Martín Chiatti por Gaspar Vega y el ingreso de Ocampo por Emanuel Orquera. Vega suspendido y Orquera ocupó un lugar en el banco de los suplentes. Primeros movimientos de un partido que rápidamente lo va a tener Atlético San Jorge, aprovechando algunas ventajas en el fondo de Atlético Las Palmas y poniéndose arriba en el marcador. Vamos a ver en un ratito la apertura del marcador, pero quiero repasar antes los protagonistas de ambos conjuntos, mientras vemos aquí la jugada en la que interviene Mauro Albertengo con este remate que el buen arquero Chiatti alcanza a controlar, y después el rebote le queda a Tántera, deriva otra vez para Albertengo y el remate del 10 se va por arriba del travesaño. Gastón Chiatti, el arquero de Atlético Las Palmas, Nicolás Ibáñez, Facundo Orellana, Martín Chiatti y Daniel Suárez, los defensores, Gonzalo Soria, Nicolás Correa, Mauro Flores y Federico García, los volantes, Ezequiel Ocampo y el grandote Rodrigo Olivera, el número 9 de Atlético Las Palmas, el goleador que tiene el conjunto azul y rojo. Del lado de Atlético San Jorge, Mariano Leyes, el arquero, Santiago Fiore, Lucas Ramos, José Fernández y Jesús Espinosa en el fondo, Nicolás Angelinetti, Iván Gómez, Pablo Tántera y Mauro Cuberli, los volantes, Mauro Albertengo y Héctor Sosa, los delanteros. Este rechazo hacia un costado y esta falla del marcador de punta por la izquierda, Suárez, le permiten a Nicolás Angelinetti, aprovechando su buena pegada, abrir el marcador en el minuto 16 de ese primer tiempo. Vamos a ver de nuevo, la peina Sosa, el que intenta rechazar es Orellana, primero hacia un costado, demasiado hacia un costado. Suárez no puede desviar la pelota, le queda a Nicolás Angelinetti, que desde afuera del área saca un muy buen remate que deja sin posibilidades al 1 de Atlético Las Palmas, poniendo en ventaja al conjunto visitante. Y de alguna manera empezaba a cambiar la historia para Atlético San Jorge. Primero porque convertía un gol, y esto le había costado y mucho en los primeros 3 encuentros. Pero además porque en esos primeros 3 encuentros se había visto siempre en desventaja. Lo mismo que le había pasado en el cuarto partido que jugó en condición de local ante General Paz Juniors, donde terminó consiguiendo una igualdad en el suspiro final del partido, aquel 2-2. Por lo tanto, Atlético volvía a convertir, lo que ya era un dato alentador para un equipo que necesita imperiosamente recuperar la confianza, y lo hacía por duplicado, porque en esta jugada, fíjense que sale de un ataque de Atlético Las Palmas
defiende muy mal. El equipo de la capital cordobesa deja muchos espacios para la velocidad de Mauro Albertengo, que define, la pelota rebota, se desvía a penitas en el defensor del conjunto local y se convierte en el 2-0 en el minuto 22 de esa misma primera etapa. Festejo, alegría para Atlético, que en la primera mitad del primer tiempo se encontraba en ventaja. Fíjense, rechazo de cabeza, Angelinetti la baja hacia atrás y la pelota larga para que corra Albertengo. Albertengo en ese pique queda mano a mano con el arquero. Fíjense lo mal parado que había quedado Atlético Las Palmas. En la definición le pega con la punta, apenas se le alcanza a desviar el jugador número 8, me refiero a Mauro Flores, pero de todas maneras le alcanza a Albertengo para concretar el segundo gol. El segundo en su cuenta personal. Recuerden que le había marcado un golazo verdaderamente a General Paz Juniors aquí en el Parque 23 de junio, y este era el segundo de su cuenta personal, pero también el segundo de su equipo, poniendo ya una muy buena diferencia en el marcador. En la primera mitad del primer tiempo, ganando por 2 goles, Atlético arrancaba y muy bien ese partido. Para Nicolás Angelinetti, por su parte, había significado el primer gol en esta temporada del torneo Federal B. Aquí la jugada es anulada por posición adelantada de Héctor Sosa. No se alcanza a ver en el momento que parte el pase, deja alguna duda cuando llega la pelota, pero obviamente le damos la derecha al asistente debido a que en la imagen no puede observarse con claridad el momento en el que parte el pase. Y ustedes van a ver que en líneas generales, ya con una ventaja a su favor, Atlético va a tener numerosas chances para estirar la diferencia, y es que acaso la gran falencia que tuvo en el partido, de acuerdo a lo que indican las crónicas del encuentro, es, y también lo que indica obviamente el resumen, porque ustedes lo van a ver, van a ser testigos en las imágenes de lo mal que retrocedía Atlético Las Palmas cuando se encontraba en ataque, cuando estaba obligado a atacar, estaba obligado a buscar el arco rival, pero al momento de que Atlético recuperaba la pelota y enviaba un pelotazo largo para Albertengo, ya se encontraba con grandes ventajas en el sector defensivo del conjunto local, que además veía reducidas sus posibilidades de descuento a algún centro que pueda caer en el área de Mariano Leyes. Una y otra vez ustedes van a ver cómo la pelota va a caer en forma de centro hasta el arco del 1 de Atlético San Jorge. En este caso, la definición tras el centro proveniente desde la izquierda. Vamos a ver la jugada del número 3 de Daniel Suárez, que manda el centro pasado para el cabezazo del jugador Soria, mejor dicho, no un cabezazo, sino una pirueta con el pie que queda en las manos de Mariano Leyes. Así iba transcurriendo ese partido después de aquella apertura del marcador y de aquella ampliación de la diferencia a 2 goles, con Atlético Las Palmas intentando ir, sobre todo a partir de centros, buscando el descuento, y Atlético aprovechando los espacios que le otorgaba el conjunto local en el momento del retroceso. Otra vez esta jugada que deriva en un remate que se va a ir muy cerquita del palo de Mariano Leyes, el centro proveniente de Ezequiel Ocampo, uno de los delanteros, y el remate de Flores que se va a ir apenas desviado mientras Mariano Leyes controlaba la situación. Atlético San Jorge en general tuvo un buen encuentro, se le abrió el arco, y esto es algo que es verdaderamente significativo, porque consiguió marcar, fíjense la particularidad, ¿no? Y metiéndonos en algunas estadísticas que nos ayudan a entender los momentos de los equipos. Mientras aquí vemos la jugada individual de Olivera, del grandote Olivera, que queda en las manos de Mariano Leyes. Atlético en los primeros 3 partidos no logró convertir ningún tanto. Perdió los 3 partidos 1-0. En estos últimos 2 partidos que jugó, el de local ante General Paz Juniors y este que estamos observando ante Atlético Las Palmas, concretó 5 goles. Ninguno en 3 partidos, 5 en los últimos 2 encuentros. Evidentemente se le abrió el arco a Atlético San Jorge. Además, en estos últimos 2 partidos consiguió sumar 4 de los 6 puntos que tuvo en juego. Atlético seguía aprovechando los espacios. Fíjense
que solos que aparecían los jugadores del ataque uruguayo, el centro de Cuberli, el cabezazo de anticipo, aunque forzado, de Mauro Albertengo, que queda en las manos del arquero Gastón Chiatti. Ese primer tiempo se va a cerrar con el resultado de 2-0 favorable a Atlético San Jorge. En esta jugada, aquí me parece que el asistente lo obligó a Díaz a terminar el primer tiempo. Fíjense, se vino. Díaz no tiene ninguna intención de terminar el primer tiempo. Fíjense, está anotando la tarjeta amarilla. Ya vamos a repasar los amonestados que tuvo el partido, pero no daba la sensación de querer terminarlo. Habló con el asistente le dijo algo a algún jugador atlético y Díaz dijo: bueno, muchachos, a los vestuarios, al descanso, con Atlético San Jorge ganando el partido por 2-0. Les decía, amonestados en total 7 en el partido, mientras vemos al histórico capitán de Atlético San Jorge allí solo en la tribuna de Atlético Las Palmas, acaso ilusionándose con su regreso al equipo uruguayo cuando pueda recuperarse de la fractura que sufrió hace algunos partidos atrás. Allí, integrantes de la comisión directiva, el presidente Jorge Révola, bueno, en fin, mejor dicho, no el presidente, sino integrante de la comisión directiva, me refiero, integrante además también de la subcomisión de fútbol, Jorge Révola, en el sector más alto del campo de juego, dispuestos a observar el segundo tiempo del partido, que no va a cambiar demasiado en cuanto a características. Las Palmas va a seguir obligado a ir en busca del arco rival, pero va a seguir dejando muchos espacios atrás y sufriendo en cada contra de Atlético San Jorge, que de hecho va a conseguir marcar un nuevo tanto ya cerca del cierre del partido. Les decía, 7 amonestados, 4 en Las Palmas, el arquero Gastón Chiatti, Orellana, Suárez y además el jugador Ibáñez, y 3 en Atlético San Jorge, Sosa, Espinosa y Fernández, las tarjetas que mostró el villamariense José Díaz. Aquí tiene una clarita, Jesús Espinosa cabeceando solo. Atlético de Las Palmas había perdido absolutamente la marca del 3 del conjunto uruguayo, pero el cabezazo de Espinosa se va desviado y por eso Atlético no podía celebrar su tercer tanto. Tenía inconvenientes en la salida Atlético de Las Palmas, se complicaba de a ratos, en este caso conseguía liberar la situación, la corrida de Suárez, que va a terminar en centro y en rechazo de la defensa de Atlético San Jorge. Uno de los puntos altos que consiguió el equipo uruguayo es mantenerse sólido en su sector defensivo, sumando gente allí en la defensa a partir de la ventaja que le daban los 2 goles que había conseguido en la primera mitad del primer tiempo. Esa firmeza en el fondo, la presión, tratando de dificultarle el juego a Atlético de Las Palmas, sobre todo en campo propio, y las salidas rápidas se convertían en las herramientas, en los argumentos que tenía el equipo de Raggio para empezar a consolidar la historia del triunfo. Aquí Sosa mandaba la pelota hacia adelante, fíjense, estaba prácticamente en forma permanente, mano a mano. Albertengo, que no alcanza a controlar del todo bien, se le va apenas largo y Martín Chiatti justo alcanza a rechazar el balón. Preocupado por la situación, Héctor Chazarreta planteaba 2 variantes. A los 11 del segundo tiempo, Kevin Chirivino y Emanuel Orquera reemplazaban a Flores y a García en el conjunto local, tratando de buscar alternativas en ataque. De hecho, Atlético de Las Palmas va a terminar jugando con 3 jugadores de ofensiva, tratando de revertir el partido, tratando de buscar el arco rival, cosa que no le va a dar resultado. Aquí el centro de uno de los ingresados, en este caso Chirivino, pasado, que alcanza a conectar, pero ya forzado tras el desvío en Espinosa, y la pelota que se va al saque de arco. Pelota parada, en este caso que ejecuta Nicolás Ibáñez, cabecea Chiatti, Martín Chiatti, uno de los centrales, y la pelota queda en las manos de Mariano Leyes. Albertengo, con su habilidad y su desequilibrio individual, combinando con Cuberli, otra vez la pelota hacia el número 10, apareciendo en este caso por el sector izquierdo, el remate
y la pelota que se va muy arriba del travesaño intentó repetir aquello que había hecho de muy buena manera ante General Paz Juniors en el Parque 23 de junio. Aparecen las variantes en Atlético San Jorge. A los 16, Pablo Gastelú reemplaza a Héctor Sosa, cambio de delantero, tratando de aprovechar la velocidad de Gastelú, el técnico ragio. Entre la velocidad de Albertengo y la de Gastelú, Atlético iba a generarle muchísimos inconvenientes a Las Palmas. Ustedes ven que las chances más claras de gol, más allá del que lo intentaba era Las Palmas, las más claras fueron para Atlético San Jorge. Corrida de Albertengo, combinación con Gastelú y el arquero Chiati que corta esa situación. Fíjense, otra corrida, otra vez un jugador Atlético prácticamente mano a mano. Gastelú le envía un pase de tomá y hacelo a Albertengo, pero el 10 que había concretado en el primer tiempo no consigue hacerlo en esta jugada, aunque después va a tener su revancha. Albertengo se la baja a Gastelú, una defensa absolutamente abierta, absolutamente expuesta, buen enganche del 18 y pase hacia Albertengo. La pelota pica mal un par de veces y le queda muy alta, por eso el 10 no consigue conectar y se pierde la posibilidad de definir el partido, de poner el 3-0 que iba a llegar un rato después. Esto pasaba ya promediando el segundo tiempo. Y otra vez Atlético de contra, y otra vez combinaban Albertengo y Gastelú, y esta vez Gastón Chiati se quedaba con el remate del número 18 de Atlético San Jorge. Pelota larga, rechazo de la defensa, otra vez entre los centrales, la salida, pase que se queda corto, recupera Tántera de buen partido para Gastelú, pero no consigue enviarle el pase hacia Angelinetti, y corta el defensor de Atlético Las Palmas. Vamos observando ya imágenes del último cuarto de hora del partido. Seguía intentando Atlético Las Palmas, seguía probando, seguía sin conseguir claridad, y Atlético seguía aprovechando, Atlético San Jorge me refiero, aprovechando las salidas rápidas. Nueva variante sobre los 28 del segundo tiempo. Raúl Ceballos reemplazaba a Ibáñez en Las Palmas. Un ratito después, Ignacio Piñata iba a hacer lo propio con Tántera en el equipo de nuestra ciudad. Probaba una y otra vez, intentaba de media distancia Las Palmas, pero no conseguía vulnerar a la defensa del conjunto uruguayo. Primera victoria en el torneo para el equipo de Gustavo Raggio. Hace 2 partidos que no pierde, acumula un empate ante General Paz Juniors y esta victoria que mencionamos. Tras 3 partidos sin convertir, Atlético San Jorge hizo 5 goles en 2 encuentros. Y tiene un goleador que se llama Mauro Albertengo, que ya concretó 3 veces en lo que va del torneo. Vimos hasta ahora 2. Habíamos visto la semana pasada aquel gol ante General Paz Juniors y vimos el primero de los 2 que hizo en la tarde del lunes en la ciudad de Córdoba. La variante que mencionábamos, el ingreso de Ignacio Piñata por Tántera en Atlético San Jorge, y nos vamos acercando de a poquito al momento en el cual Albertengo va a concretar su segundo gol personal, el tercero de Atlético San Jorge, que es en esta jugada. Otra pelota larga, en este caso el que aparece rompiendo la defensa a partir de la velocidad es Nicolás Angelinetti, el enganche y el pase atrás para que Mauro Albertengo en el minuto 38 del complemento consiga la cifra definitiva para el partido. Un tiro libre que parte en los pies de José Fernández. Fíjense, Angelinetti aprovecha el yerro, la falla del defensor Suárez, controla el balón, lo ve llegar a Albertengo, que perpendicular al arco se acomoda, se genera el espacio y saca el remate rasante en contra del segundo palo, dejando sin posibilidades a Gastón Chiati y convirtiendo el tercer gol de Atlético San Jorge, y allí sí, ya bajándole la persiana al partido, poniendo el 3-0 que ya no va a tener vuelta atrás. Minuto 40, Fernando Siño, el ex Nueva Chicago, reemplazaba a Nicolás Angelinetti, y vemos las últimas postales de un partido que ya a esa altura estaba totalmente liquidado. Para Las Palmas, mal momento del equipo jugando en condición de local,
jugó 3 partidos en esa cancha Atlético Las Palmas y consiguió solamente un punto, un empate ante Tiro Federal. Es una racha negativa la que tiene en condición de local el equipo de Atlético Las Palmas, aunque en el global hacía 3 partidos que no perdía el azul y rojo. Había obtenido una victoria ante Alumni de Villa María y 2 empates, uno ante Tiro Federal y el otro ante Estudiantes. Venía de visitante de ganarle a Alumni y de empatar con Estudiantes de Río Cuarto, obteniendo buenos resultados. Atlético Las Palmas, que ve cómo se interrumpe a manos de Atlético San Jorge esa racha positiva de 3 sin perder con ese 0-3. Muchos datos positivos, muchos datos alentadores para el equipo uruguayo. Fundamentalmente el triunfo, algo que se le negó en las primeras 4 presentaciones, un triunfo que además le suma más valor agregado al empate ante General Paz Juniors, porque este triunfo como visitante hace que aquel empate que había tenido sabor a poco, si bien había tenido mucho de heroico ahí en el instante final, empiece a valorarse de otra manera, porque ya son 4 los puntos que consigue el equipo que representa a la Liga Departamental de Fútbol San Martín, que representa a la ciudad de San Jorge en este torneo nacional. Pero además de los datos alentadores, haber convertido nuevamente, Albertengo encuentra el arco de manera seguida, bueno, muchas cuestiones alentadoras para el equipo rojiverde, para el equipo de Raggio, que parece ir revirtiendo aquel mal comienzo de certamen. Hubo el equipo uruguayo.